Bueno, muy bien, Dida. Vamos a hacer esta breve presentación. Dida Saab reside en Beirut con su familia. Ella es una libanista de ley. Lleva muchos años eh, trabajando por el Líbano. Ha participado en la colectividad libanesa en Venezuela. Ha participado en la colectividad libanesa en México. Y actualmente desde el Líbano hace un trabajo minucioso como comentarista internacional para algunos medios, para algunas instituciones, y ha sido columnista del querido programa de Watani, de Ronald Hamdan. Hoy nos acompaña Mona, así que también un gusto para nosotros. Desde la columna de Watani, Dida ha hecho escuchar su voz en América Latina, eh, hablando, ¿no?, acerca de los postulados libaneses y la actualidad política del Líbano. Así que para nosotros es un placer poder contar con ella, poder estar en este día dialogando sobre una realidad política. De todas maneras, no queremos pasar por alto el aniversario que el Líbano tuvo en el día de ayer, del 4 de agosto, por la explosión que dejó 245 personas fallecidas, además de 300.000 desplazados, más de 7.000 heridos, e incontables desastres materiales que todavía los que hemos tenido la oportunidad de ir al Líbano se pueden ver 3 años después. Por eso, en homenaje a ellos, vamos a hacer un momento, un minuto de silencio por las víctimas, pidiendo de que, bueno, haya justicia y que de alguna manera le llegue la solidaridad de la diáspora libanesa a las familias que viven y que están bregando porque se haga justicia en el Líbano. Muchísimas gracias a todos. Y ahora sí, lo que nos convoca, vamos a escuchar a Dida con la conferencia que tiene que ver con el vacío de poder. Vacío de poder. Allí Beatriz Maraude y Liliana Esne van a tomar nota de las preguntas que pueden ir surgiendo, que pueden escribirlas en el chat y que al final Dida con mucho gusto lo va a responder. Desde hace un tiempo, el Líbano, desde octubre del año pasado, está sin presidente. ¿A quién favorece esta situación? ¿A quién perjudica? ¿Por qué pasan los meses y los que tenemos algunos años y vivimos esto cada 6 años, por qué se repite esta historia? ¿Cuándo se destrabará? ¿Qué pasará? Bueno, son preguntas que nos hacemos y que vamos a escuchar lo que Dida tiene para decirnos desde la calurosa Beirut. Así que bueno, ahí. Adelante, Dida, somos todos oídos. Como les dije, dejamos las preguntas para el final, pero podemos ir escribiéndolas en el chat y luego serán recuperadas. Adelante, Dida. Muchísimas gracias, buenas tardes desde Beirut. Me da mucho gusto estar por aquí con ustedes. Comentaste algo de que vivo aquí con mi familia, pues no, ya mis hijos, precisamente por esta situación, han tenido que salir afuera. Ahora bien que se conectó mi hijo. Bueno, él y yo siempre estamos conectados, pero ahora a través de esta conferencia. Y quería conversar con ustedes porque se están dando muchas teorías o muchas explicaciones que no van con la realidad. Cuando me preguntaste cómo quieres que te presente, lo primero que quiero decir es que soy una persona que vive en Líbano, que vengo de Latinoamérica y que no pertenezco, ni he pertenecido, y espero no pertenecer a ningún partido político de los actuales en Líbano. En ninguno de los 3 países en los que viví fui parte de ningún grupo político, y aquí mucho menos. ¿Por qué? Por supuesto porque ninguno me convence, pero el hecho de no pertenecer y de verlos desde afuera
me evita tener alguna conexión que no deba ser y me permiten verlo objetivamente y de ver qué es lo que está mal, en mi opinión, y esto es lo que voy a compartir con ustedes muy humildemente, en mi opinión, qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Y nosotros, los que venimos de Latinoamérica, tenemos nuestra manera de análisis que es muy buena. Es descomponer, llevar a lo mínimo y entonces ver las cosas un poco más claras. Quizás la contrariedad se presenta en cuanto queremos ver el asunto como buenos y malos, negros y blancos, izquierda y derecha. Entonces, eres sobrino del vecino de uno que conoció una vez a Fidel Castro, pues ya eres de izquierda. Y si alguna vez comentaste alguna otra cosa, ya eres de derecha. Aunque aquí en Líbano eso no se ve así porque son demasiados los factores que se juntan, vamos a tratar de llevar todo ese universo de información a lo más mínimo para poder tratar de entender. Y esto es una cosa que me ha costado y que me sigue costando cada día, y cada artículo que leo a lo mejor puede iluminar acerca de alguna situación que yo no había visto. Por lo tanto, humildemente voy a compartir con ustedes lo que es mi opinión o las conclusiones a las que he llegado. También es importante en esta aclaratoria decir que hay dos tendencias en Líbano muy fuertes que me han impresionado desde que llegué y que se han acentuado mucho en estos 2 últimos años. Una de ellas es hablar sin miedos. Ya la gente no tiene miedo de hablar y de decir lo que opina. Se ve mucha más sinceridad y mucha más franqueza a pesar de que estén con sus comentarios retando a lo que siempre ha sido intocable, retando a lo que siempre ha sido un tabú, retando básicamente de los grupos religiosos y grupos políticos. Esto últimamente se ha visto en Líbano como que, bueno, vamos a hablar. Todos tenemos el derecho de hablar, todos tenemos el derecho de decir qué es lo que opinamos con todo respeto. Y también hay una tendencia muy grande de historiadores, doctores en historia, profesores de las universidades americanas de Beirut, de la Universidad Árabe, de muchísimas universidades, hablo del doctor Makram Rabbah, por ejemplo, o del historiador Shah Hayek, que se han dedicado a descomponer la historia, descomponerla en 1000 pedazos para poder ir desmitificando y para poder ir entendiendo qué es lo que está sucediendo y colocar ya las cosas en su lugar. No nada más basarnos en los libros de historia que nos han hecho ver que han estado, que si lo escriben de una tendencia es una historia y si lo escriben de otra tendencia es otra. Entonces, tal parece que la historia que es caleidoscópica y apenas la mueves un poco ya cambia completamente todo el panorama. Entonces, estos historiadores se han dedicado a desmitificar hechos y a desmitificar personajes. No es fácil y no es una tarea fácil, sin embargo, ellos se la están jugando. Porque el Líbano de hoy en día no tiene ya nada que perder, nadie. Por eso se las están jugando todas, pero con bases. No es que están desmitificando porque quieren. Esto todo es en base. Ahora, aquí hay algo que no sucedió en Líbano jamás, ni cuando se le da la independencia al Líbano, ni después de la guerra. Nosotros no resolvimos los problemas. Por ejemplo, después de que España pasa por el tan difícil suceso de su guerra civil, de alguna manera se sentaron a hablar. Resolvieron o no resolvieron, se sentaron a hablar y han tratado de tratar de llegar a puntos comunes, a medio camino, a 3/4 de camino, a lo que sea. Pero hay que sentarnos para poder saber cómo seguir adelante. No se puede borrar la historia y crear una amnesia colectiva, que es lo que han querido nuestros dirigentes. Crear una amnesia colectiva y que recordemos nada más lo que ellos quieren que recordemos y en el momento que quieren que lo recordemos, que es cuando la sociedad ya se está levantando un poco, entonces con la guerra civil. Estoy escuchando voces, no sé si están... Dida,
Activate tu audio, así yo silencié a todos. Activa el tuyo, por favor. Ok. Ok. ¿Está activado ya? Ok, muy bien. Entonces, tratando de esa parte de sentarnos a resolver, aunque nos cueste, aunque la primera, segunda y quinta y octava reunión no lleguemos a un acuerdo, por lo menos ya vimos las caras de cada uno. Pero aquí resolvieron a puertas cerradas y nos dejaron a nosotros con los recuerdos que ellos nos hicieron tener. Líbano no tiene héroes comunes en su historia. Entonces venimos con la idea quizás occidental de que hay que tener un héroe, hay que tener una misma historia, hay que tener una misma tierra, hay que tener un mismo idioma y si es posible la misma religión. Eso no lo tenemos aquí, no tenemos héroes comunes. Entonces lo que son héroes para unos, para otros fueron traidores o sea, hay una interpretación y han tenido que dejar la historia como que muy en neblinas para no crear mayor problema. Y de hecho la historia la cuentan en las escuelas hasta 1975. De 1975 hasta ahora no ha pasado nada. No, eso no está bien. Tú como historiador lo sabes. La historia la tenemos que enfrentar para liberarnos, como dice el historiador Charles Hayek. Mientras no conozcamos qué es lo que sucede, por qué sucedió y en dónde estuvo el problema para no volver a cometer este error y en dónde estuvo lo bueno para seguir por ese camino, mientras no lo hagamos, no podemos construir un ciudadano igual desde el norte hasta el sur. Y en esto de buscar puntos comunes viene el tratar de investigar un poco más y no quedarnos con lo que nos dijeron los padres, los abuelos o en el pueblo. Entonces viene el típico conflicto que ya ustedes me han escuchado hablar mucho de él, sobre todo nuestros amigos de Guatani. Un abrazo para todos. Sobre árabes o fenicios. Entonces, no somos árabes, no somos fenicios, no. ¿Cuál es el problema si somos las dos cosas? El problema es que no hemos investigado. El problema es que el arabismo lo hemos tomado desde Gamal Abdel Nasser y el arabismo es mucho más que el panarabismo político. El arabismo, o sea, la cultura árabe le dio al mundo maravillas. ¿Por qué tenemos que privarnos de ser parte de eso? Únicamente porque hubo una persona que agarró el arabismo, lo politizó, lo convierte en un sistema que no le funcionó. Pues tan es así que 3 veces, o sea, si se constituye el arabismo político en contra del Estado sionista, pues 3 veces o 4 veces 3 veces salieron perdiendo en esta guerra. Pero entonces ni siquiera los que defienden el arabismo deben reducir el arabismo al arabismo político. O sea, no estoy nada más hablando de que una persona es de tal religión y como no es musulmán, entonces no quiere el arabismo. No, los mismos musulmanes deben entender el arabismo cultural que tanto le dio a la humanidad. Y empezar a ponernos de acuerdo allí en que no hay ningún problema, en que los fenicios de verdad son un orgullo en nuestros antecedentes. Y que ojalá que tengamos 100% el ADN de ellos hoy, los que dicen ser fenicios y los que dicen ser árabes, todos estamos igual de mal. Eso no nos ayudó en nada a construirnos como nación, ni a defendernos como ciudadanos, ni a tener derechos de ningún tipo. Entonces vamos a verlo todo desde el punto de vista cultural, tanto musulmanes como cristianos, y decir, bueno, somos las dos cosas y las puedo aceptar. No me gusta tal cosa, no me gusta tal otra, pero hemos hecho ya unos esquemas demasiado tajantes en lo que sí es y lo que no es. Cuando en Líbano todo ha convivido y que sí, que tenemos un gran orgullo, pero no olvidemos que la costa libanesa no solamente fue la única que tuvo a los fenicios, también hay parte de Palestina, también hay parte de Siria. Entonces, ¿cómo quedamos con eso? Cuando tú me dices a mí que eres árabe, ¿estás incluyendo a mis hermanos cristianos también aquí? Cuando tú me dices que eres fenicio, ¿estás incluyendo a mis hermanos musulmanes? Mientras no haya conceptos, y para eso tenemos que ir a la historia, mientras no haya conceptos que unifiquen, en mi opinión, yo decidí ya no usar. Lo que no me unifique a mí con el que está al norte del Líbano o en el extremo sur,
como ciudadana, yo prefiero verlo ya desde otro punto de vista y no colocarlo dentro de mi identidad. Dentro de mi identidad voy a colocar lo que nos compete a todos. Y este país es de todos. Y en este país hemos estado todos. Que unos llegaron primero, que unos llegaron después. Pues es tan discutible como que yo no sabía, por ejemplo, en el caso de la religión chiita, como ustedes saben, en este momento estamos hablando mucho de Irán, todo. Sí, que no queremos. A ver, Charles Hayek lo explica perfectamente. Los invito a que lo sigan. Su página Heritage and Roots y las entrevistas que le han hecho. En el momento en que Persia se ve agobiada por los mongoles de un lado y el Imperio Otomano del otro, y quieren, por decirlo de una manera, como lo dice Diana Uribe, bastante resumido, van a tomar el islamismo, deciden no ser sunitas y deciden ser chiitas. ¿En dónde estaban los grandes maestros chiitas para ese momento? Como para que vengan a ser de apoyo, como especie de misioneros. Estaban aquí en Jabal Amr, en Líbano. Entonces, pertenece más aquí de lo que todo el mundo cree. O sea, de allí viene la conjunción de ambos, pero de aquí salieron los grandes pensadores y los grandes maestros hacia Persia a ayudar a todo lo que ha sido la conformación del país de acuerdo al Shia. Esto aparte. Entonces, hay que aceptar la magia del Líbano. Yo estoy de acuerdo con eso, porque yo también fui diáspora y sé la magia del Líbano. Pero el Líbano no está flotando. El Líbano es un país que sufre y padece como todos los demás, y que no hubo una explosión en Beirut. No. A Beirut la detonaron, que es diferente. Y eso, para entenderlo, tenemos que empezar a juzgar la historia de otra manera para saber por qué llegamos a esto. Como les digo, yo tengo varias fuentes que son las personas que yo sigo casi que a diario: el doctor Charles Hayek, el doctor Makram Rabah, la periodista Dima Sadek, una mujer muy preparada, sale todos los lunes en la televisión, la economista Sara Yafi, que siempre tiene muy buenos enfoques, el doctor Sami Clay, y el mismo periodista Marcel Gano, que muchos lo critican, sí, pero no podemos olvidar que no solamente habla con valentía, sino que ha dado el foro de su programa para que todo el mundo vaya y aunque sea descargue lo que tiene. Y eso es algo que hace falta. Son espacios que no hemos tenido. Los van a hacer en el programa. ¿Por qué? Porque si lo hacen en el pueblo, a lo mejor los van a dejar a un lado. No los van a dejar, los van no sé, a tachar de que son traidores o lo que sea. Pero ha dado ese espacio. Y todo esto ha conformado los cambios de los que les estoy hablando, en que ha venido sucediendo en Líbano en cuanto al enfoque de la historia, de frente, con valentía, para descomponerla, para liberarnos y para empezar a crear, a buscar los puntos comunes. Esa es la clave. También hay otra cosa que quiero aclarar antes de entrar en las elecciones. Las guerras, el Líbano, podemos ir, en mi opinión, yo lo voy a ir sacando, son libres de hacerlo o no. Todos dicen las guerras del Líbano, la guerra del Líbano fue la guerra de otros. Al colocarlo como guerra de otros, nos convertimos en víctimas. Y al convertirnos en víctimas, dejamos de lado nuestra responsabilidad. En esa guerra de otros hubo unos, o sea, nosotros somos los unos y ellos son los otros. Hubo unos que dejaron entrar a los otros por conveniencia. Del partido, de la secta, del pueblo, de la familia, no sé, del horóscopo que ustedes quieran. Pero siempre para que los demás se traten de Francia, de Estados Unidos, de Irán, de Israel, siempre han conseguido vectorizar el asunto, entrar y comenzar con problemas con los que no contaban. ¿Okay? Pero es culpa de ellos, es culpa de los que se dejaron convencer, o es culpa de que entre el 43 y el 75, es la primera etapa de la que podemos hablar, y que antes de que empiece la guerra civil, no hubo tiempo de crear una imagen de ciudadano libanés común.
nos cegamos con el asunto, bueno, con las playas y el turismo y el Hotel Fenicia y esas fotos, sí. Y mucho dinero, sí, pero ¿dónde está nuestra construcción como nación? Nos agarra la guerra del 75, sucede ahora algo que, de lo que hablaremos más adelante, que es el pacto de Tare, y hemos seguido arrastrando los problemas. Cuando la revolución sale aquí, el 17 de octubre del 2019, lo que estaba era diciendo, ¿saben qué? Ya no nos interesa esa ley. Que si tuvieron éxito o no, lo podemos medir. Pero en contra de esas lecturas era que estaba la sociedad cuando salió en esa revolución de la que me alegro mucho haber vivido y me alegro muchísimo y me enorgullece muchísimo que mis hijos hayan sido parte de él. Al decir que fue la guerra de otros, por ejemplo, hablamos mucho de los otomanos y de la hambruna y de que ellos dejaron con hambre a todo el mundo en Líbano especialmente. A ver, un momento. Si checamos la historia, nadie va a venir a decir ahora que los otomanos fueron salvadores. No. ¿Que cometieron sus errores? Sí. ¿Que fueron déspotas? Sí. Pero en la hambruna tuvo que ver mucho la monopolización de los líderes de la zona en ese momento. Porque dicen, es que no había trigo. Sí había, pero era muy caro y no lo podían comprar. ¿Por qué era muy caro? Porque había monopolización de todas estas cosas. Porque hacían a la gente trabajar en condiciones terribles. Esto no fueron los otomanos. Ojo, los otomanos la diversidad la manejaron bastante bien. Se enfrentaron, o sea, para haber sido un imperio tan grande y haber tenido tanta diversidad, no la manejaron tan mal. ¿Cometieron sus errores? Sí, pero una vez que hubo la monopolización y una vez que hubo el bloqueo, Estados Unidos quiso mandar comida, porque aquí la gente se estaba muriendo del hambre. Francia e Inglaterra, colonización al fin, solo que diferente de lo que ha sido en África. Ojo, África se está despertando. Francia e Inglaterra dijeron, no, no necesitamos o sea, no te vamos a dejar que pase todo este alimento. ¿Por qué? Porque así creamos más necesidad de nosotros que vamos a venir a salvarlos y vamos a implementar nuestro mandato, pues como quiera que sea que se llame lo que sucedió mientras ellos estuvieron ahí. Entonces, no es la guerra de los otros, de los otomanos, también sufrimos por culpa de los locales. Me parece hablar del 2023, me parece hablar del 2022, cuando hubo escasez de medicina, cuando hubo escasez de tantas cosas, y aquí estaban almacenadas. O sea, la historia se va a repetir siempre. También decimos que no, que la guerra fue porque entraron los palestinos y porque entró Siria, y por eso es la guerra de otros. A ver, la ecuación es muy fácil. ¿Por qué cuando se fueron los palestinos y por qué cuando salió Siria no entró el país en un proceso de paz? Y siguieron las guerras como si estuvieran ahí. Porque el problema no estaba en ellos. Esto es en mi humilde opinión. Lo veo, como les digo, trato de que sea un poco resumido, pero lo veo desde mi humilde. Y lo mismo digo ahora. Irán, podemos decir lo que queramos de Irán y estamos en todo lo cierto, en todo lo que ha hecho, que no necesita ser explicado porque todos lo hemos visto, y no estamos en condiciones, por eso se han atrasado las elecciones, de seguir las direcciones que ellos nos están dando. Pero si mañana Irán decide, no, bueno, ¿saben qué? Yo creo que mejor nos vamos a ir para otro lado, adiós. Y entonces Hezbollah entrega las armas y todo lo demás. Aquí nadie se puede sentar en la misma mesa. Ya dejen cristianos y musulmanes, porque es que esa es otra. No es cristianos contra musulmanes. Vamos a agarrar de los 8 jefes de este país a los 4 cristianos, con nombre y apellido. Vamos a tratar de hablar quitándonos un poquito los cuantos. Son Ismail, son Yahya, Rajiji y Gibran Bessil. No puedo decir aún. Tenemos que decir Gibran Bessil.
los cuatro, o sea, dos supuestamente son iguales, o por la misma tendencia, que son Samir Raya y Sami Ismail, y todos son más o menos de la misma tendencia, pro-Siria, que son Frangic y Gebran Besir. Pero es que estos dos no se pueden sentar juntos. O sea, Sami Ismail, no voy a hablar de él, voy a hablar de su gente. Cuando él dice una palabra, lo primero que salen son los que están en el partido de Yaya a burlarse de lo que él dice, y lo mismo cuando los otros, cuando este habla, salen los del partido, se están atacando a cada momento, y lo mismo Frangici contra Gebran Besir. Entonces, si ni siquiera podemos tener dentro de la misma religión a los cuatro líderes principales y únicos políticos de esta religión en el país, no los podemos tener unidos, nos vamos a unir todos, ni aunque salga Hezbollah, ni aunque nos entreguen las armas, que es necesario que salgan, es necesario que entreguen las armas, todo eso es discutible, pero vamos un poquito más allá. Tenemos que ser realistas, aunque no nos duela. Entonces, no hay buenos ni malos en todo esto, y hay otra cosa que quiero aclarar, que le he dicho en algunas oportunidades, y lo voy a volver a repetir para que no lo, porque todavía lo veo escrito en las redes sociales. En 1943 hubo un pacto nacional para la presidencia, para el reparto de poderes en Líbano. Fue un pacto nacional. No está escrito en la Constitución. Y si queremos verlo desde el mejor punto de vista, qué maravilla que los libaneses sigamos queriendo respetar ese pacto nacional, ¿okay? Sin necesidad de decir, no, mira, sabes que yo no lo voy a respetar porque como esto no está en la Constitución, no hay ningún interés. Aquí todos no tenemos ningún problema en que el presidente siga siendo maronita, el primer ministro sunita y el presidente del parlamento chiita, aunque ya quisiéramos ver otra cara. Pero bueno, no tenemos ningún problema con eso. Pero estos son pactos que no están en la Constitución y sin embargo se han respetado. Esto está bien. También a todo esto hay que ver lo que ha ido cambiando la política, sobre todo la regional, hacia el mundo. Yo de verdad dejé de utilizar las redes sociales, no dejé de utilizar, pero me alejé un poco de Facebook, sobre todo, bueno, cuando la guerra en Ucrania, pero sobre todo cuando iba a empezar el Mundial de Qatar. De verdad había que tener mucha paciencia para escuchar lo que se decía. Entonces hay un desconocimiento muy grande de todo lo que está haciendo. Que no vamos a ir porque entonces allí a las mujeres, porque entonces se tienen que vestir, porque no nos van a... Por Dios, ustedes vieron esto que mostró Qatar, esto que está haciendo Arabia Saudita, esta economía tan fuerte que están teniendo los países árabes y que ahora ya pasan de decir, bueno, panarabismo o no panarabismo, no, o sea, nosotros estamos claros en lo que queremos y estamos haciendo una economía productiva para la zona. Esto cambia mucho la perspectiva regional y la perspectiva interna. Estos acuerdos que hay ahora entre Arabia Saudita e Irán, todo esto ha movido mucho las masas. Bien, entremos en tema. ¿Cuáles son los antecedentes de vacío de poder? O cómo ha sido anteriormente el traspaso de poder desde 1943 hasta ahora. Desde 1943 hasta el 2023 ha habido 13 presidentes. Y estos 13 presidentes, o sea, de estos traspasos, solamente 3 ha habido sin problema. Los demás han tenido 2 vertientes o 2 modalidades. O ha habido revoluciones o, digamos, conflictos, o ha habido vacío de poder. De los 13, nada más 3 pudieron entregar el poder sin problema. Vamos por partes. En 1943 hasta el 52, Charles el-Khoury termina su mandato con una revolución. Del 52 al 58 entra Camille Chamoun
hay problemas por todo lo regional que se presenta, a pesar de que, bueno, no voy a hablar de cada presidencia en detalle, pero termina también con problemas regionales, internos, etc. Entra en el 58, del 58 al 64, Fouad Chehab. Yo los invito a que analicemos este personaje que ha sido muy rescatado, sobre todo desde la revolución. Él era jefe de las Fuerzas Armadas. Termina siendo presidente. Él da el mando sin problemas a Charles Helou en el año 64. Cuando hablamos de la bella época de Beirut, etcétera, etcétera, empieza la entrada de los palestinos. Hay algo de problemas. Entra en el 70 al 76 Sleiman Frangibi. Del 76 al 82, a pesar de que estábamos en plena guerra, hay un traspaso de mando sin problema. En el 82, lamentablemente, iba a haber un traspaso de mando, pero asesinaron al presidente. Un magnicidio terrible, cuando fue el asesinato, a los 21 días de haber sido electo, el presidente Bashir al-Assad. Por supuesto, hay esto que puede dejar al país tranquilo, toma el mando su hermano, Amin Ismail, donde tiene la revolución de febrero, hay una desintegración del ejército, y de verdad a Amin Ismail le tocó un país muy en conflicto, ocupado en el norte, ocupado en el sur, etcétera, etcétera. No se ponen de acuerdo para un presidente nuevo. Supuestamente debe quedar el primer ministro, pero entonces en esto, con toda la interpretación que le queramos dar, entra Michel Aoun. Hay dos primeros ministros, uno maronita y uno sunita, no, pero que el pacto dice que debe ser, cuando hay este tipo de conflictos, pues pasan este tipo de cosas, y empieza Aoun con su guerra de liberación. ¿De liberación en contra de quién? De los. Algo que voy a hablar, algo que no he podido entender y he preguntado a los expertos en la materia. No entiendo cómo esa guerra tan fuerte que hizo para sacar a las fuerzas sirias, pero luego llega a la presidencia unos años después gracias a las fuerzas sirias y con el apoyo de ellos y con todo lo que tiene que ver con ellos, y gracias a ellos. Entonces, cuando pido explicaciones me dicen, no, es que una cosa es cuando los sirios están dentro del Líbano que cuando están fuera del Líbano, así sí se puede negociar. Ah, no, bueno, ahí sí, bueno, será mi mente latinoamericana o mi mente reducida, pero no. Yo no puedo entender que alguien entre a la casa, entran, ojo, Siria jamás entró por imposición, como entró Israel. Siria siempre entró con invitación. Pero pues había destrozos, y le estás haciendo una guerra, destrozas medio país, ahora que están afuera, no, bueno, sí, vamos a negociar. A mí no me suena muy lógico, pero estos son los cambios de la política a los que nos enfrentamos todos los días. Entonces tenemos esta guerra de liberación y termina con la reunión en Tábor, en 1989, de la que voy a hablar un poquito ahora más adelante. Escogen a René Mawad, lo asesinan. En eso, según el acuerdo de Tábor, que Siria de alguna manera se iba a quedar vigilando por el bienestar, escogen en el 89 a Eliezer Rewi y en el 98 a Emil Lahoud. Hay también un traspaso de gobierno sin problema. Luego viene un vacío de poder que los lleva a todos a Doha. Entonces, después de este vacío de poder, viene Michel Sleiman, que recibe y entrega en vacío de poder. Con respecto a eso, quisiera ver si me dan chance de leer algo que escribió el periodista Tomás Alcoberro, de La Vanguardia, España, el 11 de agosto del 2008. El artículo se llama El laborioso acuerdo de Doha o la salvación del verano libanés. Un pequeño párrafo dice así. Hubo quien escribió que Irán y Siria habían ganado esta última batalla libanesa cuando escogen a Michel Sleiman. Había ganado esta última batalla libanesa a expensas de los Estados Unidos y Francia, pero en Líbano todo es ambiguo.
todo es frágil, porque esta tierra de espejismos y el viento de la historia lo empuja desde hace siglos a su antojo. Una vez más, y sin ningún rubor, su clase dirigente, tribal, pero abierta al mundo, tuvo que someterse a las periódicas intervenciones internacionales para llegar al acuerdo de Doha. Sin injerencias ni influencias extranjeras, no se entiende su historia. Los mismos diputados eligieron entre el 72 y el 92 presidentes pro-israelíes o pro-sirios al vaivén de las peripecias de Oriente Medio. Esto se escribió en el 2008. Entonces, después de que termina Michel Sleiman, como les digo, recibe y entrega con vacío de poder, viene la última administración presidencial, que es la de Michel Aoun. Tantos años algo, sin presidente, al final hay concesiones, al final hay acuerdos, al final se le dice, bueno, ok, ¿sabes qué? Entra tú, pero después entro yo, y total que llegamos a lo que llegamos porque son concesiones y acuerdos que hacen entre ellos sobre las espaldas de quienes están pagando el precio. Quiero decir, antes de hablar de Michel Aoun, quiero decir algo sobre los acuerdos de Daya. Los acuerdos de Daya fueron un acuerdo entre milicias. Entraron a hablar a puerta cerrada, vestidos de milicia, salen con traje y corbata a decirnos, olviden todo. A ver, yo quiero preguntar, si yo por defenderte a ti, caudillo, Zaim, murió parte de mi familia, me quedé lisiada, me quedé sin casa, ahora me dices que lo olvide. ¿A cuenta de qué puedo olvidar? Tú me estás representando a mí. No te estoy diciendo que lo recuerdes a cada momento, pero si lo vas a olvidar, vamos a hacerlo sobre acuerdos reales. Los acuerdos que se hicieron en Doha no fueron reales, fueron acuerdos sectarios para mantener la posguerra libanesa en la memoria política. Por eso tenemos los problemas de Tayuni, que entonces cuando las cosas están, que ya la gente se quiere revolucionar, sale algo por los problemas que hubo en la Venezuela hace un tiempo, o los problemas que hubo. ¿Por qué? Para mantenernos, para decirnos, a ver, miren, la cosa está bien, yo los sigo representando, pero ¿saben qué? Vénganse porque yo los defiendo. Defenderme como ciudadana. Yo lo que necesito es defensa como ciudadana, no defensa como perteneciente a una familia o a un pueblo o a un grupo religioso. Entonces, estos acuerdos llegan a decir que supuestamente ya no va a haber más sectarismo. El sectarismo aumentó considerablemente después de la protesta en la vida diaria. ¿Sí? Que ya no va a haber más armas, se justifica que Hezbollah tenga las armas en el sur del Líbano. En ese momento dan una explicación válida que en estos momentos ya deja de ser válida. Para esos momentos era muy válido. El sur se dejó solo. El sur no fue incluido en esa identidad de nación que teníamos. Entonces yo veo mi nación que es de este color y yo veo mi nación que es de otro color. Bueno, perdón, pero los del sur, ¿de qué color la ven? Entonces, como siempre les he dicho, que ya están como que cansados de escuchar lo que yo les digo, de repetir esto, pero en el sur conocieron el avión antes de conocer el auto, porque no tenían carreteras. Y al avión no le quedaba más remedio que pasar por encima. Entonces lo veía. No había carreteras, no había escuelas, no se trabajó en incluirlos en una identidad nacional. Por eso buscan un refugio que estamos pagando ahora. De tal manera se quedan solos que a ellos les toca solos defender eso. No importa. Que se defiendan y vean lo que hacen. No es así. Son mis hermanos. Y de la misma manera, eso ya lo hablaremos después, no se justifica que después de que todos ellos han hecho por defender su causa lo que han hecho, de un día para otro, se celebra el tratado limítrofe marítimo con Israel.
estaba prohibido hablar de Israel. Ese país no se podía mencionar. Aquí se tenía que decir la Palestina ocupada o el Estado sionista artificial. Su nombre no se podía decir y de repente lo dice Navi Berri y de repente lo dicen todos. No, este no fue un tratado con Israel, en realidad, porque las aguas teníamos que hacerlo porque, perdón, porque no hicimos las límites con Siria primero y también nuestros límites marítimos con Chipre. A todo esto júntenle la guerra de Ucrania y pregunten quién está surtiendo ahora el Europa, el gas. Entonces aquí, todos estamos en ciertos acuerdos o no nos queremos dar cuenta. Porque que no digan que eso no implicó un reconocimiento del Estado de Israel. Las autoridades libanesas firmaron documentos en el mismo papel en donde los firmaron las autoridades israelíes. Israel aparece su nombre allí infinidad de veces. Entonces se nos caen los sistemas y vamos a bajar los mitos. Porque yo le tengo que decir a mis hermanos del sur, ustedes defendieron una causa y ahora van y firman. Se firma. No digo que no, tenemos que tratar de conseguir la paz, pero es que no es en estos términos. Esos son los términos de que, se llegue a él todo el país en un acuerdo. No ahora porque ya vamos a empezar las excavaciones de petróleo y entonces las necesitamos porque... ¿De qué se trata? ¿Es eso lo que nos defiende? Entonces, hay una agudización, como les digo, del sectarismo y hay algo que alguien se ha quejado mucho, lo he leído mucho, que dicen que después del acuerdo del TAE se le quita mucho poder al presidente, se le da mucho más al primer ministro. Pues yo no sé si con la última presidencia que tuvimos, más bien debemos agradecer un poquito esto, pero este acuerdo es simplemente pasar de un problema a un problema con igualito con las mismas bases, pero aumentado, con jóvenes preparados, con comunicación a todas partes del mundo y con que ya no puedo aceptar cualquier teoría y quedarme callada con ella simplemente porque se ha dicho. Y a eso se junta que todo este rompimiento de tabúes. Entonces, de los 13 presidentes, solo ha habido 3 entregas sin problemas. 3 entregas sin vacíos. Son las entregas en que pasaron de presidente a presidente bajo la misma línea política. Cuando hay intención de que gane una persona con otra línea política es cuando vienen o los conflictos o el vacío. Y es en lo que estamos ahora. Pero entonces, esto no es casualidad. Existan problemas cada vez que vaya a haber una elección y sea o igualito que yo, como estoy gobernando y entonces toma que tienes, o se lo da al yerno, o le da, no sé, o a alguien del mismo grupo, o si no, o va a haber conflictos o va a haber vacío. El sistema está mal. Cambiar un sistema es muy, muy, muy difícil. Y esto implica desde el TAE hasta ahora acuerdos según el reparto. No es que yo te doy este ministerio, pero tú me tienes que dar aquel. No, yo en aquel ya tengo. A ver, pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Esto ya es demasiada ironía sin tapujos. ¿Okay? Quiero hablar un poquito de la presidencia de Aoun. Aoun entrega, o sea, Aoun trata a Hezbollah como los vencedores y nos lo impone. Vuelvo a recuperar la figura de Fuad Shah. Él se hizo famoso porque cuando ganó entraron a su palacio presidencial y le dijeron, ganamos, al palacio presidencial no, a la casa, porque él ni siquiera quería ocupar el palacio presidencial. Y dijo, ganamos. Dijo, de ninguna manera, Dios no lo permite. Este es un gobierno en donde no hay vencedores ni vencidos. Y esa es una línea que ha sido muy difícil de seguir.
en el que no haya vencedores ni vencidos. De hecho, Fuad Shahab, a pesar de que él era jefe de las Fuerzas Armadas y luego entra como presidente, en ese momento hubo muchos golpes de Estado que entraron militares en la zona. Él se negó, cuando era jefe de las Fuerzas Armadas, se negó, no, de ninguna manera. Supo muy bien manejar los conflictos. Sí decía él, hay un documental de Al Jazeera muy bueno, él decía que él quería poner buenas bases en las instituciones, que con los políticos no quería hablar porque él no entendía de eso. O sea, no es que no entendía, pero sabía que era meterse en problemas. Pero cuando habló y los reunió a todos, reunió a líderes religiosos, no a líderes que acaban de salir cada uno de una milicia y ahora los vemos en su traje en el Parlamento, aparte imponiendo. De hecho, cuando él era también presidente, cuando era jefe de las Fuerzas Armadas, en algún momento se le pidió que sacara al ejército para quitar, para aplacar problemas internos que había, y él dijo que de ninguna manera, que las Fuerzas Armadas están para defender a la nación y no al sistema. O sea, tiene que haber sido muy adelantado para su tiempo. Ojo, el ejército esta vez en la revolución del 17 de octubre formalmente no salió. Lo que pasa es que aquí hay muchas fuerzas de seguridad que tienen trajes muy parecidos a los del ejército. Y por eso se prestaba confusión. Pero Fuad Shahab es de verdad de un personaje muy, muy rescatable, y los invito a hacer una investigación. Ok, ¿qué sucede con estas elecciones? Ya más o menos vimos cómo era el asunto. Entonces, Oriente-Occidente, vacío de poder o conflicto, de todas las fuerzas que se juntan. ¿Cómo son las elecciones aquí? Mucha gente dice que deberían votar directamente por el presidente. No, pues eso no puede ser. Ni siquiera tenemos censo. Entonces, cuando quisimos hacer el censo, resulta que no vamos a irnos al exterior para ver, porque también tenemos que ver los que están afuera para ver quién es mayoría. Señores, no vamos a lograr nada sabiendo quién es la mayoría. No se logra nada. Si no hay un concepto común de nación, no importa quién es la mayoría, quién es la minoría, todos van a estar representados y todos van a tener sus derechos como ciudadanos. Entonces, por eso no se puede hacer el voto directo al presidente. Nosotros escogemos en elecciones parlamentarias a cada uno en su pueblo, en donde está, a quien le corresponde según los habitantes del pueblo y sus confesiones y los conceptos, todo esto, ya lo sabemos. Votamos, si llega el candidato llega, si no, no, pero el parlamento debe ser de 128 personas, antes era mucho menos, ahora lo llevan a 128 personas, mitad y mitad, 64 musulmanes, 64 cristianos. Ojo, 64 musulmanes no significa 64 de Hezbollah. Ni 64 musulmanes significa 64 de Irak. Entre los musulmanes están los sunitas, los chiitas, los drusos, los alawitas, una cantidad. Entonces, ese manejo de tanta información a la vez nos hace enredarnos y decir, ah, no, es que es culpa de Hezbollah. A ver, sí es culpa, pero vamos a ver internamente lo que ha hecho que sea posible que lleguen hasta donde van a llegar. Entonces, con estos 86 votos, con estos 128 diputados, que ya están elegidos, 64 y 64, entraron independientes, pero sí con la cuota religiosa, aunque sean independientes. ¿Sí? En las elecciones, cuando se llama a una sesión parlamentaria para escoger al presidente, la ley es que en la primera ronda debe haber 2/3, o sea, un candidato tiene que ganar con 2/3 de los votos. Ganando con 2/3 de los votos, ya automáticamente se hace presidente. En caso de que en la primera ronda no gane, hay que ir a una segunda ronda. En esta segunda ronda se gana con la mitad más 1, esto significa 65. Y si no hay quien llegue a los 65, hay que hacer rondas continuas hasta que salga un presidente. ¿Qué ha pasado aquí? Hemos tenido 12 sesiones parlamentarias con la crónica
de un no presidente anunciado. Todos sabíamos en las 11 sesiones, e incluso en la 12ª, que íbamos a salir sin presidente, porque ellos iban a salir sin presidente. ¿Qué fue lo que hicieron? A ver, señores de Hezbollah y aliados, ¿cuál es su candidato? Tenemos que saber cuál es el candidato de ustedes. Se lanza el hijo del asesinado presidente también, René Mauad, Michel Mauad, como algunos de la oposición lo apoyan, varios grupos lo apoyan, pero no llegan en la primera ronda. ¿Y por qué no llegó en la segunda ronda a ningún resultado? Porque nunca hubo segunda ronda. Entonces, lo que hacían era, estoy hablando ahora sí específicamente del grupo de Hezbollah, David Berri, sus aliados. Lo que hacían era, votaban en blanco y se iban del Parlamento. Voto en blanco y rompo el voto. Y vayan a ver qué hacen. Le decían al presidente del Parlamento, a David Berri, oiga, se están yendo. Se cierra la sesión, tenemos sesión para otro día. Seguían trayendo a René Mauad y seguía la misma política de votar en blanco e irse, rompiendo completamente la cantidad de personas que se necesita como mínimo para tener presidente. Entonces, después de mucho tiempo, hablan que no, es que el candidato Michel Mauad nos parece que es muy desafiante para nuestros objetivos, así que por favor les agradecemos que se busquen a otro. Bueno, nosotros nos buscamos a otro, pero díganles cuál es el suyo. No decían cuál era el suyo y lo destapan a última hora. Bueno, es cuando deciden irse por otro candidato que dicen, bueno, vamos a tratar de encontrarnos a mitad de camino, pero también ustedes colaboren y vamos a ver a qué podemos llegar. Y escogen a Jihad Azour, que es un hombre que sí perteneció no a la clase política, pero sí estuvo metido en asuntos de economía y de hecho todavía es representante de empresas, o sea, de instituciones económicas en Medio Oriente, una persona que tiene mucho conocimiento porque el problema nuestro es increíblemente, o sea, mientras no resolvamos lo económico es muy poco lo que podamos resolver. Entonces viene con esta dinámica democrática, si cambia el candidato a Jihad Azour, ellos develan su candidato, que es Frangipi, y no se llega a un acuerdo porque, o sea, no llega, Jihad Azour tiene 59 votos. Y Frangipi tiene 51. No hay segunda. De hecho, los mismos que votaron por Frangipi, incluyendo a su hijo, colocan la votación con el nombre y salen nuevamente. Vuelven a dejar el Parlamento sin quórum para la segunda ronda. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? En estas sesiones sucede que no se llega a ningún acuerdo y viene lo típico de que, bueno, ahora, ¿quiénes van a ser los que van a arrullar al Líbano y decirle, a ver, mi niño, ¿qué es lo que quieres? Como lo hicieron en Doha, como lo hicieron en Taif, como lo han hecho en tantas oportunidades. Se reúne el grupo de los cinco más fuertes: Arabia Saudita, Qatar, Francia, Estados Unidos, y hay algún otro por el que se me va, Egipto, para ver qué sucede. No ha sucedido nada, no han podido llegar ellos 5 a un acuerdo para venir a concertar aquí. Y dijeron que bueno, que vamos a dejarlo para después, que vamos a hacer un diálogo. David Berri llama al diálogo y nos han dejado así completamente. A ver, David Berri llama a un diálogo y que por favor coloquen otro candidato. Lo dice David Berri, que no ha tenido competencia desde el año 92 hasta ahora, que no ha habido candidato que se pueda medir con él, ni siquiera se puede
lanzar, nos está pidiendo diálogo. ¿Por qué interrumpe las sesiones? Porque la Constitución para los grandes de este país es interpretable. Eso es muy peligroso. Están interpretando la Constitución a su antojo. ¿Sí? La Constitución lo dice muy claro, vámonos a una segunda ronda, y si no, vámonos a rondas continuas hasta llegar a una conclusión. No, esto terminó en nada, vamos a esperar a ver qué dicen los 5, vamos a esperar a ver qué sucede. El candidato de Francia es Franchi. Francia ha hablado con los de la oposición de aquí y les dicen, oigan, ¿qué les parece si dejan a Franchi como presidente y de primer ministro a Nawaf Salam, que es un hombre de muy buena trayectoria, creo que de las Naciones Unidas, y que ha sido propuesto en alguna otra oportunidad para ser primer ministro? Dijeron no, y tienen toda la razón. Dijeron, perdón, pero es que ahora o negociamos o negociamos. ¿Tienes las armas? Qué bueno. Está muy bien si tú quieres tener las armas, pero nosotros no vamos a aceptar. Entonces el juego se ha trancado. Ahora, podemos culpar a Hezbollah y aliados porque rompieron el quórum. Señores, vamos a quitarnos los guantes y vamos a decirlo en serio. No los podemos culpar. ¿Por qué? Porque se le preguntó muy claramente a Samir Yahya y a Sami Ismail, al doctor Yahya y al diputado Ismail. Si en la primera ronda ven que hay posibilidad de que gane Franchichi, ¿qué van a hacer? Ah, muy bueno, rompemos el quórum. Entonces esto es un juego de ajedrez, en el que lo que está cambiando es el color de las fichas, pero las fichas son las mismas. Es por eso que el sistema no está bien. Ahora, yo escojo mis diputados, ustedes los que votaron allá, escogieron sus diputados, para que los representen o para que vayan a negociaciones. Escogimos nuestros diputados para que nos representen. Ahorita hay que esperar a que haya una negociación para saber qué es lo que va a suceder. Entonces, no son elecciones. En este momento no estamos hablando de elecciones de presidente, sino de acuerdos. ¿Esto es bueno o es malo? Pues la verdad no quisiera probar qué sucedería si no se llega a un acuerdo y que se respetaran las elecciones. No sé si la situación como está el país nos permite pasar por esa prueba. Ahora me van a preguntar los 13 del cambio, o los diputados del cambio, aquellos que tanta propaganda le hicimos, y los de la revolución, etc. Estos diputados, estos 13, ya no son 13, ya son 9, ya hay otros que se han ido, no con un partido político, pero sí se han ido como que con otras, con tendencias diferentes. Hay que tomar en cuenta algo. Estos 13 señores, que ahora son 9, no vienen del mismo bloque partidista, no vienen con las mismas ideas, no vienen de la misma escuela. Ellos salen de alguna manera con una respuesta a la revolución del 17 de octubre de 2019 y que hablan de cambios, cada uno a su manera, y que ahora de alguna manera tratan de conformarse como una fuerza. ¿Que van a cambiar o no van a cambiar las cosas? Pues fíjense que yo sí siento que tanto ellos como en este momento todos los de la oposición, se trate de CAT, se trate de fuerzas libanesas o se trate del mismo Takadum el-Ishtiraki, etcétera, etcétera, sí han logrado hacer un freno. Ya Hezbollah, como dice muy bien el doctor Makram, ya Hezbollah no puede imponer un candidato. Por eso lo único que puede hacer para ir viendo cómo se maneja el asunto es romper el quórum y seguir alargando. Entonces, en este momento que yo les diga, para mí Navid Berri siempre ha sido una persona con mucha más fortaleza de la que todo el mundo ha dicho. Y tal es así que nadie lo menciona. Y cuando lo mencionan, estoy hablando de los 8 grandes, o de los 7 grandes, porque él es el octavo. Cuando lo mencionan, lo hacen para decir, es mi punto de vista. Lo dice Samir Yahya, y lo dice Walid Umlar, y lo dice mucha gente, es mi punto de vista. Ok, pero espérate, estamos hablando de que quieres establecer una democracia, y ahora
estamos viendo también cómo, de una manera déspota, como si fuera en una escuelita. Ya, se terminó, ya, la sesión, ya, vámonos, pero perdón, disculpe, ya. Eso funcionó durante mucho tiempo. En la sesión número 12, quizás en la 11 también, ya se ve que no está funcionando y que las fuerzas, no digo que se están equilibrando, pero sí están cambiando de densidad. Y a esto todo viene como parte de el cambio que se está dando en Medio Oriente desde el momento en que Arabia Saudita, que es la que está tomando las riendas, tenemos un Qatar que se luce como un mundial de verdad, y que se empeñó en dar una imagen real de Medio Oriente. Tenemos una Arabia Saudita que va volando hacia los cielos y le dice a Irán, ven acá, vamos a negociar. Entonces ahora están negociando los dos, ahora hay embajada entre uno y otro. Eso puede representar un cambio que de hecho se va a ver aquí. Pero ¿qué sucede? Que no somos la prioridad. Para ustedes y para mí, la tierra de los abuelos, y cuando salieron y todo esto, y para nosotros, pero el Líbano, en este momento mundialmente, no es prioridad. Y sí va a llegar nuestro turno, pero no es ahora que hay que esperar. Ahora, pasando a quizás la parte más delicada de esto. Y les digo que lo voy a decir con mucho respeto. Y la prueba es que trato yo de cuestionar no solamente a uno, hay que cuestionar al uno y al opuesto que hizo lo mismo. Y es el caso, vuelvo a decir con todo el respeto del mundo, de la religión. ¿Qué juega? ¿Qué papel juega? No la religión, los jefes religiosos en este caso. Voy a poner un ejemplo. En la detonación de Beirut, cuando detonaron Beirut, porque ellos sabían lo que había allí, lo sabían todos. Hezbollah, si quieren, que sí, que ellos lo trajeron, ok, pero los demás lo sabían, alguien podía hablar. Pero uno de los llamados a atestiguar por la Corte Suprema fue el exministro Majnoun, él es sunita. Y cuando le llega la citación, él dijo, esta citación no me la dan a mí, esta la tienen que poner en Dar el Fatwa. Dar el Fatwa es la casa máxima de legislación de los sunitas. Perdón, yo te estoy citando a ti como ciudadano. Me estás diciendo que toda la legislación de tu religión te va a defender cuando hay una muerte sin precedentes aquí en el lugar. Si no nos vamos muy lejos, vemos al primer ministro encargado, Najib Mikati, con todos los problemas que hay, viniendo él del sector más pobre y más que ha pasado por las peores situaciones de este tipo. Y el señor es uno de los más ricos de todo el Medio Oriente. Ah, no, pero cuando fue el rezo de Ramadán, él está rezando, encabezando. Perdón, ¿qué me estás queriendo decir? ¿A dónde quieres llevar su imagen para que yo no lo ataque? A decirme que por aquí va el asunto y que esto lo hace inmutable, esto lo hace inacusable. Por otro lado, y sigo con la misma línea de respeto, el mismo patriarca Rafa, que es un señor, una persona muy equilibrada en sus conceptos, que ha sido una persona que siempre no ha tenido problemas en decir las cosas, como debe ser y a quien debe ser. Sin embargo, también cuando viene lo de Riyad Salem, el presidente del Banco Central, y lo quieren citar. Tengo aquí el artículo de periódico donde él dice, no, con Riyad Salem no se metan porque Riyad Salem es línea roja. Perdón, ¿por qué es línea roja?
¿Por qué va a ser línea roja una persona a la que yo le di mi dinero de toda la vida y a la que todos le dimos el dinero de toda la vida? Y que la diáspora vino y colocó el dinero aquí porque les prometieron que iba a haber intereses muy buenos. ¿Por qué va a ser línea roja? No, esto ya son cosas que la gente no acepta. De la misma manera, como hizo una misa muy buena, estuvo muy bien su intención, en donde cita a todos los políticos cristianos, está muy bien, los vimos darse la paz, está muy bien, los invita a un almuerzo, nos hubiera gustado saber qué comieron, porque pues ahora no importa, todo está bien y todo se acepta, pero saliendo de allí ya empiezan a decirse unas cosas entre unos y otros, los mismos que estaban almorzando y dándose la paz en la misa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pueden hacer una cosa así? Voy ahora con los drusos. Hay un señor llamado, bueno, el apellido es Jairetín, creo que es Meruán Jairetín. Él está implicado también en el caso del mal manejo de la banca. Él está implicado también en todo lo que sucede con el Banco Central del Líbano, que tiene nuestros depósitos retenidos desde hace 3 años. Este señor viaja para Francia porque lo citan para un juicio relacionado con Riyad Salem y con todas las cosas que hicieron con el banco. Resulta que no sé si salió bien o no bien librado del asunto, pero cuando regresa para acá se va el emir Talal a recibirlo en el aeropuerto con una cantidad de religiosos rusos. Autoridades o no, pero están vestidos como religiosos. ¿Pero por qué? Ellos no tienen cuenta en los bancos, sus familiares no tienen cuenta en los bancos. ¿Por qué tienes que venir a decir, mira, a este druso que lo acusaron, yo voy a venir a decirles que él salió limpio de todo esto? No, yo no necesito que si él es druso o no es druso salga limpio. Yo necesito que él como ciudadano me explique qué fue lo que hizo. Esto es, en todas las religiones sucede, que cuando ya el poder político empieza a tratar de ser traspasado, entonces de alguna manera se posiciona. No digo que lo hagan los jefes religiosos, no, pero los políticos sí se aprovechan. ¿Sí? Entonces, mientras tanto, como les digo, nos tienen con distracciones. Hay un vacío de poder. Aún es el menos que debe hablar ahora de vacío de poder, porque ¿cómo es posible que haya vacío de poder? Pues en su presidencia de 2100 días hubo vacío de poder durante 950 días, en que no se lograba conformar gabinete, en que él no estaba de acuerdo, en que espérate que Gibran Besil diga que sí, en que espérate que... Entonces, él es como que la encarnación del vacío. Pero en este momento, cuando me preguntan, yo leyendo el título de lo que estamos viendo hoy, vacío de poder, nueva forma de gobierno en Líbano, yo le quitaría el nuevo. Es una forma de gobierno en Líbano. ¿Por qué? Y aquí está la clave de lo que voy a decir. Hay un vacío de poder seglar. Y hay hipertrofia. Y hay sobredosis de poder religioso. O de poder en cuotas religiosas, para ponerlo de esta manera. Entonces, un vacío de poder seglar, pero una hipertrofia y un exceso de poder en lo que significa reparto de cuotas según la doctrina. Ahora, ¿qué pasa? No tenemos presidente. Aún quiso el vacío total. A propósito quiso el vacío total. Porque él, en el momento en que el momento en que entrega la presidencia, hace que todo el gabinete resigne. O sea, deje de tener funciones. Eso nos dejó con un gobierno interino. No tenemos presidente, no tenemos primer ministro, no tenemos... se sabía que Riyad Salem iba a terminar terminó el 31, su mandato en el Banco Central después de todos los años del mundo. Tuvieron que nombrar interino al que venía de abajo de él, porque el presidente del Banco Central lo nombró el presidente de la República. Ahora, dentro de poco, el presidente de las Fuerzas Armadas, la única institución en la que estamos confiando y en la que seguiremos confiando, porque de verdad ha sido
maravilloso su trabajo. Con algunas cosas que se pudieran decir, pero que de verdad se han mantenido. Pero entonces dentro de poco ya no va a haber tampoco que va a terminar el mandato de José, aunque se llama de las Fuerzas Armadas. En las delegaciones, o sea, en las municipalidades, las elecciones municipales no se hicieron. Supongo que estarán en caso de interino o no, pero entonces vamos a ver. Si yo necesito ahora sacar una calificación para mi hija que tiene que ir a no sé dónde y presentar, o necesito sacar una licencia, o necesito cualquier trámite legal. Las oficinas están trabajando administrativamente. Cuando vas o no hay luz, cuando hay luz no hay papel, cuando hay papel no vino la persona, cuando por fin lo logras hacer, no tenemos tiempo porque nada más trabajamos, o sea, hace un minuto dejamos de trabajar. ¿A quién recurres? Al primo, oye, mira, ¿me puedes ayudar? Sí, yo conozco a alguien del partido que te lo sabe. Tengo que recurrir a él. Entonces es un vacío de poder bien orquestado para poder seguir estando cada uno en su rebaño. Sin instituciones que apoyan al ciudadano, vas a tener que recurrir al zaim o al caudillo. No queda de otro. No hay otra posibilidad. Ha habido, vuelvo a Fuad Shahab, que fue el que hizo sólidas las instituciones aquí. Ha habido, de verdad, una destrucción completa de la institucionalidad. O sea, no es nada más lo que están viendo y que no hay medicinas y que el dólar, la institucionalidad está completamente rota. Ahora, esto es adrede, no lo sabemos. Aprovechable 1000%. Aprovechable 1000%. Sí, se aprovechan de nuestra nobleza. A ver hasta dónde llega la nobleza. Esto ha existido siempre, como les digo. Pero ahora se dice en voz alta. Y tan en voz alta se dice, y tan desde siempre ha existido, que yo quiero leerles bueno, antes de esto, antes de leer un texto de Gibran. Se les está saliendo un poquito el juego de las manos, porque en algún artículo que escribí de las 4 libertades, hay gente que ya no hay manera que se deje llevar, ni por su sector político, ni por su sector religioso, porque son gente que han estado abandonada por Dios. Quizás hay más grupos que yo no conozco, pero los que me vienen a la mente ahora son en primer lugar las mujeres. Las mujeres en Líbano no quieren ser igual que los hombres, no, digo, eso es muy respetable en todas partes del mundo en donde haya. Creo que aquí el único lugar en donde las mujeres no tienen la misma presencia es en el Congreso, pero del resto no he visto yo mayor problema de que alguien la acepte por ser. Parece que se le ha cortado a Dida la conexión. A ver. La voy a llamar por teléfono. Bueno, seguramente ahí estará haciendo todo lo posible para poder conectarse, Dida. Ya le íbamos a pedir que vaya cerrando, realmente muy interesante.
Sí, seguramente hay corte de luz y bueno, es así, pero tendrá un plan B, porque ya los libaneses están acostumbrados a esto, ¿no? Así que hay diferentes formas. Vamos a esperar un ratito. Igual aprovechamos para agradecerles a todos por haberse conectado. ¿Eh? Creo que son Terminó de temas hablar. complejos, temas complejos, difícil de desentrañar, pero que bueno, estas aproximaciones nos ayudan a tener un panorama de la realidad, ¿no? Que se vive en el Líbano. Ahí me está escribiendo Dida. Sí, me dice que sí. Ahí está ingresando. Y No. ¿Puedo hacer una pregunta? sí, Estamos, ahí está Dida. Ahí ya ok, va cerrando Dida y ya al final tenemos un voy a poquito de cerrar. Ok. espacio para las Entonces, preguntas. son cuatro grupos, ya les dije, el de las mujeres. El otro es el de ahorradores. No importa aquí si eres fenicio, árabe, pro Yamal Abdel Nasser, pro quien tú quieras, a todos les dejaron su dinero en el banco. El tercer grupo son los familiares de las víctimas del puerto. Eso lo vimos ayer. Ellos dicen lo que sea, no nos importa, aunque venga aquí quien sea a decirnos, no le sigas porque está implicado fulanito, no vamos a ceder hasta que tengamos la verdad. Y el otro grupo que no ha podido ser dividido y que está muy reciente, aquí, no muy reciente, se manifiesta recientemente, ha sido el grupo LGTBQ+, LGBTQ, ¿ok? A quienes han recibido violencia de parte de todos los sectores religiosos. Entonces, religiosamente nos han prohibido. Tenemos que empezar a secularizarnos, porque esto no es nada, o sea, esto lo que tiene que ver es el país. Si el país lo decide, lo discutimos de país a país. ¿Sí me explico? No de religión a feligrés o a lo que sea. Entonces, estos grupos que ya sobrepasan, que saben que ni su grupo religioso, ni su grupo político, ni el pueblo, ni el ser primo del Zain los ha defendido, en estos grupos es que yo me estoy centrando ahora para decir, el cambio va a ser muy largo, el cambio va a ser muy lento, pero vendrá. Nada más quiero leer una cosa, y no lo digo yo. Aclaro, Jalil Gibran, cuando habla de sacerdotes, no se refiere a la religión cristiana. Lo vuelvo a aclarar, se refiere a todas las figuras religiosas. Él, como cristiano, no podía hablar de los demás. Por eso nada más habla de la suya. ¿Okay? Pero esto lo dice Jalil Gibran, y cuando habla de sacerdotes, vuelvo a repetir, se refiere a todas las autoridades religiosas. Dice, en el Líbano, esto es en Espíritus Rebeldes, en el Líbano, esa montaña rica de luz y pobre de sabiduría, el noble y el sacerdote aunaron esfuerzos para explotar al labriego que trabaja la tierra y cosecha el cereal, para protegerse de la espada del gobernante y el castigo del sacerdote. El rico libanés se paró, orgulloso, junto a su palacio, y llamó a la multitud para decirles, el sultán me ha designado vuestro señor. Y el sacerdote, la religiosa, se para de pie ante el altar y dice, Dios me ha delegado como el amo de vuestras almas. Mas los libaneses permanecen en silencio porque los muertos no hablan. Entonces, hay que cuidar lo que estamos haciendo y el uso que le estamos dando a todo esto, si no, esto ahora es muy drástico lo que voy a decir, pero como las tres religiones monoteístas salieron de esta zona, van a recibir de regreso un movimiento agnóstico que no va a tener, o sea, no va a ser muy difícil de ver, porque cada vez sus
las doctrinas como sus pertenencias a partidos políticos están llenando menos sus expectativas como ciudadanos. No sé cómo vamos. Si hay alguna pregunta, perdón. Walter, cuando tomes el curso de resumir, por favor, acuérdate de escribirme. Bien, un fuerte aplauso, Dida, para ti. Muchísimas gracias, Dida. Ha sido muy clara tu exposición. Los comentarios son todos de felicitaciones y realmente es para nosotros una forma muy práctica de conocer este entramado tan difícil y complejo, ¿no? que vive Líbano y que toda su historia ha estado marcado por esto. Hay algunas preguntas, Beatriz y Liliana han recogido algunas y seguramente después alguno querrá hacer alguna más. Y creo que allí Alexi también tenía una. Beatriz, ¿querés leerla? Una. Muchas gracias, maravilloso todo, muy, muy fuerte, muy contundente. La primera pregunta, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Tengo la internet un poquito mal, pero bueno, está bien, sí puedo escuchar. A ver. ¿Está haciendo algo para la construcción colectiva? Primera pregunta. ¿Qué significa construcción colectiva? De la memoria. En la memoria. La no, memoria, pero si no... Lo digo de alguna manera, pero bueno. ¿De la memoria colectiva histórica o de lo de los últimos eventos que han sucedido o cómo? A futuro, hoy, en adelante. Queremos hacerlo, pero si todavía no nos podemos enfrentar a la historia, nuestra historia llega hasta 1975 y de allí en adelante no importa, no sucedió nada y no queremos decirlo, la mejor manera de enfrentar un problema es agarrarlo y sentarlo al lado de uno y descomponerlo. Eso es lo que no han querido hacer. Y eso es lo que se están dedicando a hacer personas como el doctor Sarah Clay, como el doctor Macran Rapaz, como todos estos historiadores, la misma Sara Jaffe, toda esta gente que dicen, a ver, esto sucedió así, a mí me lo contaron así, pero esto no fue así. Entonces, una vez que nos pongamos de acuerdo, si es que llega el momento, pues podremos hablar de memoria colectiva. Mientras tanto, hay memorias particulares. Entonces, cada pueblo tiene su memoria. ¿Qué hicimos con eso? ¿En dónde queda nuestra identidad? ¿Es la identidad que cada uno entiende? Muchas gracias, Dida. Liliana. Sí, ahí, bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué conceptos pueden unificar a los libaneses? ¿Es posible? ¿Existen evidencia de búsqueda unificadora o es solo una utopía? Excelente pregunta, como todas las que sé que han hecho, pero esta es algo que iba a decir y que no lo hice para no consumir más tiempo. Los historiadores se están dedicando a esto y quieren que les diga un secreto, por favor no le cuenten a nadie. Las manifestaciones de vivencia en comunidad, de vivencia en armonía, son muchísimo más de la que nos cuentan en los conflictos. ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Son muchísimo más, o sea, incluso cuando dicen, no, que es que vinieron los musulmanes para, no, perdóname, pero estos vinieron y se sentaron en la iglesia con los sacerdotes que los invitaron a tomar café mientras seguían a su... O sea, todas estas cosas ellos las están rescatando en el saber que, ok, que sí hubo parteaguas, que sí hubo 1860, que sí hubo la guerra tal, que sí hubo... Pero lo común es mucho más. Eso es lo que a propósito se ha tratado de dejar de lado para que siga prevaleciendo esta división que en cualquier momento, ahora con Ain el-Hel y con el problema de los palestinos, entonces ya están mandando a llamar a los de Arabia Saudita y los... Espérame, o sea, a cada momento nos están recordando los conflictos porque ya sabemos que los momentos de convivencia han sido muchísimo más, pero no salen a la luz. Muchas gracias, Dida.
Allí hay otra pregunta de Alexis. Sí, Bueno, la dice ella, perfecto. estuvimos hablando de las facciones de poder internacionales. A mí se me hace muy interesante y me pregunto por qué la diáspora, que todos somos parte de la diáspora y somos unas facciones de poder, al menos en América, nos hemos posicionado como colonias sumamente grandes y relevantes en nuestros países. No hemos colaborado para jugar en este equilibrio de poder. Perdón, no hemos colaborado para. O sea, para la resolución de estos problemas. Tenemos... No, hay una cosa que he tenido siempre y que le he dicho y sé que ha molestado a mucha gente. La diáspora tiene la información que llega desde aquí un poco filtrada. Yo les invito, o sea, no estoy hablando de Argentina ni de México, porque sí, tenemos lugares excelentes como Cedral, donde se dedican a enfrentarlo, ¿no? Pero creo que, para empezar, la diáspora aquí, una vez que llega todo lo que tiene que ver con la diáspora, en cuanto a ayudas, etcétera, etcétera, todo eso es muy bien recibido. Pero el manejo de la diáspora lo hacen las grandes élites. Las grandes élites, estoy hablando de los políticos que gobiernan. Por lo tanto, todo va a estar filtrado a través de ellos. Por eso cuando se habla de independencia, de ser independiente, no es decir, porque me cae mal o el otro porque aparte traemos toda la historia. Su papá de su tío del amigo era sumita, que él es muy malo. No. Por eso, cuando hablamos de ser independientes, hablamos de decir, no queremos pertenecer a ningún partido y por eso es la objetividad que se puede tener. La diáspora ha tenido muy buena presencia, nos ha dejado muy orgullosos, ha sido un gran sustento, ha sido un gran apoyo, pero deben siempre tener en cuenta lo que les estoy diciendo de que aquí en Líbano no hay blanco y negro como se nos han contado. Y yo les pediría un poquito más de curiosidad para saber si es tan blanco o si es tan negro. De esa manera, las uniones deben ser diferentes, porque entonces tenemos el problema de que, bueno, yo no me quiero unir con este club porque es un club árabe. Yo no me quiero unir con este club porque es un club libanés. A ver, no nos podemos poner de acuerdo. No nos podemos poner de acuerdo. Sin eso no nos podemos poner de acuerdo qué es lo que nos van a dar a nosotros. Entonces, no, nada más libanés porque lo demás está muy mal. No, no está mal. Pero vamos a hablar de nuestra identidad propia. Vamos a hablar y eso lo hizo Jalil Gibran perfectamente bien, colocar a Occidente y a Oriente en su lugar, cuando dice el espíritu de Occidente es mi amigo si yo tomo sus ventajas, pero es mi enemigo si se quiere aprovechar de mí. Pero entonces dicen, no, es que él es prosirio. Todo el mundo me ha dicho que él era del Qawmi Sur, o de no sé qué. Pero entonces, ¿por qué no? Una pregunta. ¿No será interesante ver la forma de empezar a generar, como desde la sociedad civil, iniciativas? Haz de cuenta. Bueno. ¿Me congelé? No, a Dida parece que se le cortó. Las diásporas juegan un rol muy importante, de hecho en la independencia del Líbano fue muy crucial, pero ahora, como explicaba Dida, es más complejo el asunto, ¿no? Pero creo que estas instancias permiten visibilizar la diáspora, ¿no? Y creo que hacia ese camino se debe ir. Es que yo tengo ganas de hacer un proyecto desde hace mucho. Yo soy mexicana adoptada por libaneses. Y creé un proyecto que estaban dejando los mismos libaneses por falta de recursos a sus hijos en casas hogar. Me mandó una amiga la noticia. Entonces, ver la forma de conseguir fondeos de parte de la diáspora de América y hacer casas hogar allá autosustentables, con paneles solares, huertos, para que sea de autoconsumo, calentador de agua solar, empezar a darle a los niños clases de programación, aunque sea vía remota. O sea, empezar a hacer este tipo de cosas para que la siguiente generación no tenga un rezago económico ni educativo. Todos esos niños son víctimas de trauma. O sea, yo estoy muy agradecida con mis papás por haberme dado una oportunidad. Ellos llegaron a México y México les dio un hogar y ellos le dieron un hogar a una mexicana.
Qué hermoso. Bueno, te abrazamos desde la distancia. Hermoso proyecto y seguí adelante. Si me pueden Eso es, ayudar y aportar a estructurar, se los agradecería mucho. ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Seguramente se inscribiste, ahí está tu teléfono, ¿verdad? ¿Llenaste el formulario? Me llegó por WhatsApp. Ajá. Bueno, puedes dejarlo en el chat, si no, así estamos comunicados. Pero adelante, hermoso proyecto y también una fuerte historia de vida que seguramente te permite posicionarte en un lugar único que te va a dar las herramientas para poder lograrlo. Sí, ojalá. Bueno, muy bien. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, no la tenemos a Dida para preguntarle, pero a ver, Daniel. Hola, sí, quería preguntarle a Dida, un punto en común sería con varios de los comentarios, porque nos está faltando algo que puede ser muy interesante, concretamente qué grupos, si hay comunidades, si han hecho comunidades, algunos de los grupos que están objetivando esta situación por fuera de los partidos políticos, por fuera de la cuestión religiosa, si se puede localizar, si ellos están trabajando mancomunadamente para poder tener un contacto material, digamos, actualmente, para que se produzca todo esto, ¿no? Esa comunicación entre la diáspora y el aporte a esos grupos que están trabajando en el seno de la cultura. Porque en realidad lo que tienen que decidir son los que están, la fuerza política, porque también es política la fuerza, digamos, que está creciendo de alguna manera, una política más abierta, más inclusiva. Creo que es muy interesante, pero me gustaría saber si hay algunos espacios donde están nucleados y están haciendo vamos a decir entre comillas, un poder, ¿no? También, un nuevo poder, porque no hay otra forma que esa, que instalar, digamos, una referencia, un lugar de referencia sería, para poder seguir trabajando esto con proyectos, estar comunicados, enterados del día a día, ¿no? De todo esto. Quería saber si hay un grupo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Haremos llegar la pregunta a Dida. Sí podemos decir de que en el Líbano hay grandes movimientos que tienen que ver con recuperar la memoria colectiva y ejercer presión sobre esto, como la Casa Amarilla, que es un proyecto de recuperar la memoria de la guerra, así como también hay muchos desaparecidos en Líbano, y hay todo un trabajo y museos y registros de testimonios museográficos, históricos sobre esa etapa, ¿no? Y así seguramente debe haber grupos que van a la vanguardia con relación a esto, ¿no? Y que, como vos decís, van a ser grupo de presión y demás. No sé, Beatriz, ¿qué otra pregunta tenía? Si existen hitos, gracias Walter, y felicitaciones por esto, existen hitos o hechos o personajes que unifiquen la nación libanesa. ¿Qué pregunta? ¿Por qué? Claro, porque Dida hablaba, ¿no? De esta cuestión que muchas veces divide, ¿no? Esto de decir, bueno, somos fenicios, incluso hay hasta test genealógicos, ¿no? Que los libaneses se hacen, o algunas personas se hacen, y otros dicen, no, no, somos árabes. Entonces, ¿qué es lo que nos une, ¿no? Acá está Dida en el... Hola, Dida. No, no, estamos hablando. A ver, ahí está. A ver si ahí entras. A ver. Repito la pregunta, Walter. A ver, esperemos que la vemos. ¿Dónde está Dida? Ahí estamos en la página 2. A ver la 1. Ahí Aquí, está Dida. Ahí te hacemos una okay. pregunta, Dida. Ok, No sé. perdón, lo que me faltaba de decir de Jalil Gibran, cuando él dice, habla bien de Occidente, pero también, o sea, habla en contra de Occidente y luego vuelve a hablar en contra de Oriente cuando dice, vuestro Líbano aspira a separarse y hacer uno con Siria, mi Líbano ni se separa, ni se une, ni se expande, ni se empequeñece. Así que a esos son a los que tenemos que ir, a los que no van a un lado ni al otro y se quedan centrados para poder ser objetivos. Por ¿Cuál es la favor, pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias.
¿existen hitos o hechos o personajes que unifiquen la nación libanesa? Muy buena pregunta. Existen hechos. Personajes, unos dicen hablan de unos, otros hablan de otros, son personajes históricos, son personajes innegables, pero que no todo el mundo lo ve con la misma felicidad. Por eso podemos centrarnos más bien en comida, historia juntos, represiones juntos, porque aquí no hubo quien entró a reprimir a un solo grupo, aquí hubo quien entró y reprimió a todo el mundo por igual. Tragedias juntos. Por esa falta de héroes comunes, por esa falta de una unificación que diga, bueno, en torno a esto va Líbano, es que se ha sobrepasado la idea de ciudadanía y se ha reducido a 2 o 3 cosas y ha hecho que existan estos grupos que dicen, a ver, a mí me defiendes como ciudadano, no quiero que me defiendas a través de un partido político o de una religión. Estos héroes comunes, en mi opinión, hay héroes indiscutibles, pero no son tan comunes como, por ejemplo, Simón Bolívar en Venezuela, que es indiscutible. Ese concepto todavía aquí no lo tenemos, probablemente se rescate, pero es que hay mucho en que rescatar. ¿Por qué en Europa, o sea, de Europa cuando vienen a formar naciones aquí, no, mira, tienen que tener un héroe, tienen que tener una historia, tienen que tener el mismo idioma, tienen que tener la misma religión? Perdón, pero nosotros éramos diferentes. ¿Por qué me van a adaptar un sistema cuando Medio Oriente siempre se manejó diferente? Entonces, por querer imponer sistemas que no nos vienen sin entender la idiosincrasia de aquí, es por el que han surgido todos estos problemas. Por ello, no necesitábamos para nada que George W. Bush entrara a hacer democracia en Irak y dejar al Medio Oriente hecho un desastre. Porque para implementar un sistema, tienes primero que estudiar la sociedad. Entonces, nuestra sociedad tiene muchísimas cosas en común, sin necesidad de hablar de un solo personaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que Ricardo, George, ¿tenías una pregunta? Ahí me apunta Liliana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Excelente la exposición de Dida, como siempre. Dida, yo lo que te quería preguntar es, en el resto del mundo y en las sociedades europeas, el desarrollo, digamos, de la democracia y de las libertades individuales vino de la mano de la filosofía de la Ilustración y la secularización, la separación de la religión, de la institucionalidad y la reducción al ámbito privado. ¿Por qué las sociedades de mayoría musulmana parecen ser tan reactivas a la modernidad y a los valores de libertades individuales y mantienen este tipo de castas religiosas que parecen una rémora medieval con mucho poder político? La verdad es que eso habría que verlo de acuerdo a cada sociedad en particular. Hay mucho de propaganda. O sea, sí existen ciertos valores, ciertas libertades que no se dan en esos países, pero hay mucho también de exageración. Y esto se acrecienta más con cuando termina la Guerra Fría y cae el muro de Berlín, entonces ya no hay Unión Soviética, entonces ya el superagente 86 con el zapatófono y caos y el control ya no sirven, entonces vamos a buscarnos un enemigo nuevo. Y ese enemigo nuevo es el que está aquí en Medio Oriente, ¿sí? Entonces, de ese enemigo nuevo que está aquí en Medio Oriente, Qatar, Arabia Saudita, todo lo que está pasando en estos momentos puede... empiezan a formar otra imagen que se puede uno, ¿cómo te puedo decir? Podemos confiarnos en esa imagen. Pero básicamente, o sea, y ahora con la guerra en Ucrania mucho más, a lo mejor otra vez vuelven caos y control, como con Maxwell Smart. Pero más que nada, todas estas sociedades
retrógradas, de falta de educación, y quién sabe qué. Aquí hay mucho más que únicamente el factor religioso para hablar de retrasos. Y si no, veamos lo que está pasando en África. El concepto que hemos tenido de África últimamente y lo que está sucediendo ahora y lo que están queriendo hacer ahora para precisamente revertir un poco la historia. Quizás suceda en los países árabes. Hay atrasos, pero los hay como en todos lados. Leo la otra pregunta. ¿Existen proyectos para modificar el sistema electoral libanés en pro de una democracia más directa? Existen proyectos, los ha habido siempre y se han cerrado siempre. Mientras esta élite política siga con estos, con esta forma de actuar, es muy poco lo que se puede hacer. Es muy poco. Y se ha pedido, se ha tratado de promover, pero entonces siempre están buscando cómo acomoda la ley electoral para que siempre sean los mismos los que quedan, porque han acomodado la ley 1000 veces y siempre terminan los mismos. Eso pueda que exista ese proyecto, pero siento yo que mientras estén todas estas personas, las mismas, con esa estructura, que en cualquier momento salen y dicen, nosotros somos la brigada y no se olviden que nosotros tuvimos más mártires. Espérame, o sea, estamos construyendo un país, no estamos sacando cuenta. Más mártires tuvieron los civiles aquí. No hay quien haya, perdón por la expresión, quien más tuvo, quien más le hizo bajas a los musulmanes fueron los mismos musulmanes. Quien más le hizo bajas a los cristianos fueron los mismos cristianos durante la guerra. Los que más bajas hubo fue la sociedad civil, que no tenía nada que ver con eso. Entonces, queremos ese proyecto, pero no están dejando llegar. Ahora, ¿cuándo va a llegar? No queremos otra revolución como la del 17 de octubre. Podemos empezar a hablar de que hay una revolución prometedora en el momento en que las revoluciones se hagan, no en el downtown de Beirut, que se hagan en el Shuf, que se hagan en Ebshar, que se hagan en Ebkel, que se hagan en Esgarta, que se hagan en Saida, que se hagan en Trípoli, enfrente de la casa de los ocho que administran el país. Pero mientras esa revolución no exista enfrente del propio Zain, del propio caudillo, que le has dicho, oye, te he dado todo, no me has dado electricidad, no me has dado comida, no me has dado educación, no me has dado, mi dinero lo tengo retenido en los bancos, entonces, ¿para qué te tengo? Mientras eso no exista, que va a ser un poco difícil que exista, yo veo un poco difícil que por lo menos haya cambios a corto plazo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Otra? Haz de cuenta, ahorita y venezolano muy baratas, que al final del día eso les va a dar ciudadanía, ventajas. Con la diáspora libanesa no sería interesante hacer una estrategia para que la misma diáspora invirtiera y empezara a hacer cambios de poder. Sería lo ideal, pero y ha habido muchos proyectos para hacer para todo esto, incluso todas estos viajes que hacen con los jóvenes aquí, que sientan su país, que se enamoren de su país, como lo hicieron hace poco los del Evolution. Todo eso está muy bien, pero que tengamos cuidado. No es que, o sea, no tengo que venir y votar y apoyar a fulanito porque él es el amigo de mi tío, porque si no mi vecino se queda sin trabajo, porque si no a mi hijo le quitan la beca de la universidad. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, tratar de venir y decir, a ver, ¿queremos hacer un país sí o no? Las mafias del poder siguen siendo las mafias. En el acuerdo del TAEF entraron milicias y salieron mafia de milicias. Una sola mafia con muchas milicias. Las peleas que hay entre ellos no son tales. Las peleas que hay entre ellos son para mantenernos con la división. Quienes quieran creer esa historia, que la crean. Quienes no quieran creerla, pueden ver un Líbano un poquito más adelante, más futurista. Muchas gracias, Dida. ¿Qué te parece? Esa es la pregunta tónica. Hezbollah, cuando entregue las armas, aquí ya no hay problema. No, señor, Hezbollah entrega las armas, Irán se va del país y aquí vamos a estar igual. Es el sistema. No quiero ser antisistema,
No puedo decir que se eliminen los partidos políticos. No, pero es que aquí no existen partidos políticos que no sean religiosos. Los únicos dos que no son religiosos son el Jaume Suri, que no es del Líbano, y el comunista, que tampoco es del Líbano. Entonces, se ha tratado de crear más partidos, revientan esos partidos. Cuando viene la Saura, la revolución, entran y la descomponen, etcétera, etcétera, pero hay que seguirle, hay que seguirle. Muchas gracias, Didas. Vamos a ir cerrando. Creo que Nur tiene una pregunta y terminamos con Daniel. Sí, Levantó la mano. sí, tengo una pregunta. Estoy por aquí. Hola. Hola. ¿Qué te parece la tan hablada o el tan hablado federalismo para la solución del Líbano? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Por cierto, es mi hermosa hermana la que me estaba preguntando. No la he visto desde hace unos días porque ella vive en la montaña y yo aquí, pero bueno, ya nos veremos con este calor cuando nos permita. Excelente la pregunta, iba a hablar de eso, pero no se me dio la oportunidad. El federalismo y la descentralización. Sí se está hablando, no es la primera vez que se habla, pero ahora se está hablando un poco más en serio. No creo que federalismo o federación completamente en cantones, porque para eso se necesita primero madurar mucho como país. No es fácil venir a hacer una federación y sobre todo ver en qué término, porque no sería bueno hablar de una federación o de federalizar el país o de federar el país de acuerdo a grupos religiosos. No hicimos nada, pero sí debe haber autonomías de alguna forma, por lo menos una descentralización, aunque sea económica, para que Trablos pueda entrar a su dinero, el que le entre lo inviertan en ellos y nada más den un poquito o sea, den parte al gobierno central. O sea, hay muchos proyectos, por ejemplo, el exministro Ziad Barut sí defiende mucho la descentralización y tiene un programa muy bueno para eso, por lo menos en dos aspectos, el económico y el educacional. Hay otros que son más extremistas y quieren ya toda una federación de Líbano. Ni Líbano ni se separa, ni se une, ni se expande, ni se empequeñece. Primero habría que ver en qué está basado el programa para saber si funciona o no. Pero federalizar el país sería una excelente idea, sobre todo en asuntos de seguridad, de economía, de educación, de muchas cosas. Hace poco supieron que en Saida hubo gente que llegó con traje de baño y se enojó la gente. Bueno, si esto fuera descentralizado o federalizado, tienen el derecho de decir, aquí no queremos personas en bikini, y pues lo respetan. La misma manera como respetas ir a un restaurante vegano, no pedir carne porque sabes que no te van a dar. Entonces, si se lleva bien, descentralización sería una maravillosa opción. Muchas gracias, Dida. Terminamos con la pregunta de Daniel. Nos quedaríamos mucho más tiempo conversando, pero vamos a ir ya finalizando. A ver, Daniel, que si se queda Daniel con las ganas, es peor que Dida, no se olvida. Así que vamos, Daniel. Estoy presente por eso. La verdad que me da un poco de vergüenza. Primero digo, no, lo voy a cerrar y voy a ser puntual, lo más puntual posible. Creo que la respuesta va estando por el lado de lo federal, de la federalización. Un poco de respuesta hubo ahí de lo que iba a preguntar. Me interesa mucho saber, si hay un punto de referencia o varios puntos de referencia que estén entramando alguna red, una posible red o alguna idea, ¿no? De análisis amplio y colectivo, que no parta de lo académico, o si parte de lo académico, que se esté socializando de alguna manera, si se pueden identificar direcciones, lugares físicos, digamos, movimientos, en movimientos que estén proponiendo esto que vos proponés de una deconstrucción más objetiva por fuera de lo que está establecido hasta el día de hoy, ¿no? De las cuestiones religiosas, de los sectarismos. Este análisis que vos planteaste, aunque me devuelvas con otra pregunta, por lo menos quiero plantearla, dejarla en el aire. Me parece que tiene que haber puntos receptivos, lugares que nos posibiliten a los de las diásporas en un futuro cercano, colaborar en el sentido de los que están allí adentro del Líbano, que son los que están construyendo materialmente esa realidad, ¿no? Esas decisiones que vienen de afuera y de la diáspora, obviamente que tienen que estar
no digo filtradas, sino reelaboradas de alguna manera y ofrecidas por grupos comunes que vayan hacia un federalismo, con esas propuestas múltiples, que ojalá en algún momento se constituya una fuerza cultural y política, por lo tanto, porque todo es político, hasta lo religioso es político, fundamentalmente. Exacto, ¿no? Eso es. exacto, Esa era- exacto, sí. La persona que más yo identifico en este momento, pero se los puedo pasar, lo puedo pasar por Cedral en cualquier momento, a los links que yo tenga, pero quien más ha defendido la descentralización ha sido el sueño del presidente de muchos, el sueño de que sea presidente, el exministro Ziad Barut, y lo ha hecho con mucho cuidado. Ha tenido mucha oposición. O sea, dicen que para poder llegar a eso necesitamos primero madurar como país. Lo que sí me queda claro es que del desastre que tenemos ahora, de pongo el papel en blanco y quito el quórum, y no vamos a pasar de allí a una federalización o a una descentralización. Tiene que haber primero un sentarnos en la mesa y hablar de acuerdo. Y luego ver cómo, una vez que se materialicen por lo menos algunas peticiones en pro de la gente, en pro de lo que están pidiendo, ¿ok? No, mientras exista un Gibran Besil que diga yo voy a hablar aquí porque yo defiendo los derechos de los cristianos, espérame, tú quieres ser presidente, no vas a ser presidente de los cristianos nada más, tienes que hablar en nombre de todos. No, pero es que yo soy el más fuerte, pero ¿y quién dice que tú eres el más fuerte entre los cristianos? Es una cosa que tienen que decidir entre ustedes. Y mientras el otro me diga, yo tengo aquí que hablar de los derechos de los musulmanes, poco podemos hacer con la descentralización. Mientras no tratemos de dejar a un lado todas estas cosas que lo que han sido es interrumpirnos en nuestra real identidad, luego pasamos a una mesa de trabajo y allí empezamos a hablar. ¿Qué les parece descentralizar? A bueno sí, a bueno no, no nos parece, no será fácil, pero tiene que haber primero un terminar con esto que ya es. Hay una expresión en México, que me disculpan que la diga, y a mí me gustaba mucho, no sé si es de toda América Latina, decía, es que no nos importa que nos consideren inocentes, por no decir la palabra, no nos importa que nos consideren inocentes, lo que nos molesta los convencidos que están, que somos tan inocentes. Entonces, han estado tan convencidos de que la gente no va a salir a decir nada, y ahora han salido a decirlo, sin ningún problema. Se está hablando muy francamente, no tengan miedo en decir las cosas de frente, mientras tengan un análisis serio frente a ustedes, se puede hablar del Líbano y no es tabú. Muchísimas gracias, Dida. Felicitaciones, muy, Dida. muy clara. Todos Gracias, están muy contentos. Bueno, ahí Nuri Tello de la Patagonia. No te queremos dejar sin preguntar, pero ya estamos cerrando. Cortito, Nuri. Bueno, hola, ¿cómo están todos? La verdad, muy interesante la charla. Mira, lo escuchaba hablar y no hay mucha diferencia con lo que está pasando acá en Argentina. Hay que ser muy cuidadosos en los conceptos, más que nada cuando uno habla de identidad. Hay que de a poco cortar con la visión eurocéntrica, de a poco también hay un afán, también está pasando acá en Argentina, que todo lo que es viejo, histórico, lo que es la identidad es malo. Entonces a veces lo que se genera a veces en los jóvenes es la falta de esperanza. La identidad es la suma de todos, y llegamos a donde llegamos por la suma de todos. Hay que ser muy cuidadoso y tratar uno puede hacer una revisión histórica, ¿sí? Pero hay algo que no hace distinto. Líbano tiene cosas que lo hace distinto, la Argentina tiene cosas que hace distinto, pero a su vez la Argentina, a pesar que tiene cosas distintas, está dentro de un continente americano. Cada país en América, México, Bolivia, tiene su propia historia, pero puede haber algunos conectores, algunos ejes que nos hacen, ¿me entendés?, que seamos americanos. Entonces, me pareció re interesante y me preocupa esto del tema de la identidad. Así que esta charla, Walter, la verdad que a participar, pero me preocupa, me interesa y la verdad que los felicito a todos. Me fue un honor realmente escucharlos y también nos sirve para replantear, es lo bueno de estas charlas, que sirva. Bueno, muchísimas gracias. Así que bueno, nada más que eso, no quería, extenderme mucho, pero muy interesante, ¿sí? Gracias. Muy gracias. Bueno, Dida, te mandamos un fuerte abrazo.
hoy fuiste nuestro puente a Beirut, al Líbano, y Gracias. ojalá que Gracias a estos ustedes. Gracias a estos ustedes por espacios se estar aquí. repitan. Y en donde se encuentre, quien me hizo conocerles a ustedes, nuestro querido Ronald Hamden, para él todo nuestro amor y todo nuestro mejor recuerdo. He discutido yo mucho con él porque discutíamos mucho, pero llegábamos a conclusiones y llegábamos a acuerdos muy buenos. Así que pues yo agradezco mucho que se abran las puertas para nosotros a ustedes. También le dedico esto a mi familia que lo vio, mi hijo, mi hermana, a mis amigas teresianas, que sé que algunas han estado por allí, a mis amigos vitacorianos, a todos les agradezco mucho y cuando quieran estoy a la orden cuando tengan ustedes otras charlas, por favor inclúyanme porque yo necesito aprender de ustedes y del punto de vista que ustedes puedan compartir. Muchas gracias, Dida. Un fuerte aplauso para vos y de esta manera cerramos. Muchas gracias, Beatriz, por las preguntas y Liliana, y a todos ustedes por participar y en especial de estar hasta este momento donde seguimos sacando el jugo, aprovechando de esta instancia. Muchas gracias y ojalá que tengamos otros espacios de esta manera. Seguramente en el Congreso de Escritores en septiembre va a ser otra instancia que nos va a permitir también. Ay, ya me inscribí. Dida está allí como expositora. Muy bien. Gracias, Dida. Gaby. Gracias, Bueno, un abrazo para todos. Gracias.